Ya, ahora sí. Ya, chicos y chicas, la semana pasada estamos hablando del tema de la conjugación verbal. Es un tema un poco complejo porque las conjugaciones en el español, al menos en el español, son regulares y irregulares, no como en el inglés, eh, que la mayoría se le añade un elemento y ya está, ¿no? En cambio, el español sí es bastante complejo. Y bueno, siempre hay algunas técnicas que debemos ver y además de ello recordar, ¿no? Entonces, justamente como está el PPT, la diapositiva, la semana pasada habíamos visto la conjugación verbal y lo que vamos a ver ahora y en la próxima clase, es la oración simple, el análisis más que todo. ¿Por qué lo hemos clasificado en 2 semanas? Porque la oración simple, o analizar una oración simple en primer lugar, es analizar la estructura de la oración de por sí mismo. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, analizar por un lado el sujeto, pero el sujeto tiene bastantes elementos. Y por otro lado, analizar el predicado y el predicado también tiene bastantes elementos. Entonces, lo que vamos a hacer esta clase es ver de manera general la estructura de la oración. En segundo lugar, vamos a ver la estructura del sujeto. Y bueno, ahí nos quedaríamos, ¿no? Porque no sé en qué medida nos va a dar tiempo para analizar el predicado. Y solamente el predicado ya nos enfocaríamos la próxima semana. Ahora, es importante manifestar que cuando realizamos este tipo de análisis debemos tener base en otras elementos como modificador directo, que es un determinante, que es un adjetivo, objeto directo, objeto indirecto, que es un predicativo también. O sea, debemos tener base o tener conocimiento de al menos de manera parcial algo para poder analizar. Si no, sinceramente, se va a ser bastante complicado analizarlo. En la medida posible, voy a explicar los elementos pero de manera general, porque si me enfoco, por ejemplo, en el objeto directo y me meto en objeto directo, entonces estoy perdiendo la clase de la estructura, porque la estructura no solamente es objeto directo, ¿no? Sino indirecto, predicativo, por ahí, circunstanciales. Entonces, eso quería dejarlos bastante en claro. Entonces, vamos a empezar. La oración simple se califica o se clasifica simplemente por el hecho de que tiene un verbo. Y bueno, acá me dice la oración es una unidad lingüística con autonomía semántica, con sentido propio y con autonomía sintáctica, ¿no? Hablamos de oración simple cuando presenta un verbo, no está conectado por ningún conector, valga la redundancia, ni por una oración subordinada. Seguimos. A ver, acá debemos identificar que existen diferentes oraciones. Por un lado, oraciones bimembres, que ya sabes que, o bueno, si no sabes te lo digo, están clasificados en sujetos y en predicados. Y las oraciones unimembres, que simplemente presentan un predicado, nada más, o presentan un elemento. Ahora, la oración unimembre también es otro tema muy aparte que deberíamos saber, pero acá nos damos unas acotaciones de manera general, ¿no? En primer lugar, la oración unimembre solamente tiene un elemento, no tiene sujeto y predicado, no se puede dividir en sujeto y predicado. Y hay diferentes elementos que me permiten identificar un verbo, una oración impersonal. Primero, verbos referidos a fenómenos meteorológicos, el verbo haber también, que es un clásico de verbo impersonal, y los usos impersonales de algunos verbos, ¿no? Como el tocar o el decir. Entonces, esto de manera general lo estoy diciendo, porque lo que a nosotros nos interesa, la sesión de hoy día, es la estructura propiamente de las oraciones bimembres, ¿no? Ahora, otra cosa también, chicos, es que, y es otra clase, que en las oraciones también deberíamos identificar un sujeto y un predicado, porque no siempre es tan fácil identificar el sujeto, entonces es otro aspecto. Eh, a ver, acá la mayoría tiene base, eso es lo que trato de pensar, pero si no, no pasa nada, igual lo hacemos acá. Siempre hay que tener en cuenta que los sujetos
tienen que concordar con el verbo. Por ejemplo, el amigo de Lorenzo, que está acá, es un sujeto que está en plural, perdón, en singular, es decir, a una persona, y necesariamente tiene que concordar con el verbo llegar. O sea, no podría o no tiene sentido decir el amigo de Lorenzo llegaron tarde. Entonces no tiene nada que ver ahí. Entonces, si lo cambio a plural, obviamente si lo cambio a plural, el verbo tiene que cambiar a plural, porque acuérdate que estamos hablando de una concordancia. Cuando te hablo de concordancia, es como relación, ¿ya? Si no eh, sabes esa parte o ese término, entonces te lo digo, ¿no? Concordancia es que vuelve en relación. Y por ejemplo, a mí me gusta el helado de chocolate. Acá lo más probable es que tú digas que no hay sujeto, ¿no? Pero el sujeto en sí, o de repente tú manifiestas que el sujeto es a mí, pero acá no está bien, porque hay una acotación y ya empezamos como a identificar la estructura del sujeto. Los sujetos no pueden empezar con preposiciones. A ver, chicos, para romper el hielo un poquito, aparte de esta preposición que es el a, preposiciones, ¿no? Por ahí alguna o alguno conoce otra preposición. No sé, en el chat o puedes hablar. No pasa nada. Por ejemplo, puedes hablar en el chat. Desde, bien, Grecia. Entre, ¿no? Ya, perfecto. Muy bien, muy bien. Chévere. En ese caso, sí, existen diferentes preposiciones. Entonces, esas preposiciones también deberías saberlo para el momento de identificar un sujeto, no haya alguna dificultad. A ver, y vamos justamente a los aspectos generales por acá. Dice, un sujeto nunca lleva una preposición a, de, por, para, desde, de, con, sin. Bueno, de hecho hay varios, ¿no? O sea, si tú identificas una oración como el que habíamos visto hace unos momentos, si yo digo, a mi tía le gusta dormir, ¿no? En el chat. Obviamente, la mayoría va a decir, bueno, mi tía sería el sujeto, ¿no? Pero tú ya sabes la condición de que un sujeto nunca va a llevar una preposición delante de, ¿ya? Ese es un primer término. En segundo término, dice una forma de comprobar si una palabra es el núcleo del sujeto es cambiar su número. Eso es lo que te manifestaba acerca de la concordancia, ¿ya? Entonces no te vayas a olvidar ello. Entonces, concordancia, si no hay concordancia, obviamente eh, no habría un sujeto expreso. Y bueno, como te había dicho, hoy día lo que vamos a ver netamente es la estructura del sujeto, identificar algunos elementos importantes y la próxima clase la estructura del predicado. Si podemos avanzar un poco hoy día, genial. A ver, los que tienen menos elementos en sí es el sujeto. O sea, el sujeto está resumido acá, mira. El sujeto va a tener modificadores directos que pueden ser artículos, que pueden ser adjetivos determinativos, es decir, determinantes, como lo quieras o como lo conozcas, adjetivos calificativos, que son las características, y aposiciones. Entonces lo que vamos a ver hoy día es cada uno de estos de manera general, y los modificadores indirectos van a presentarse como preposición. Bueno, tú ya sabes que es una preposición más un complemento. Este complemento está acá. Puede ser una construcción comparativa, que empieza con el cómo, o puede ser una proposición subordinada adjetiva también, que lo vamos a ver. Ya, entonces, esto lo vamos a hacer al final. Lo que yo quiero que veas es lo siguiente. Por ejemplo, acá, vamos a poner algunos ejercicios. Si yo digo por acá, la niña bonita viajó a su tierra natal. Entonces, lo que yo voy a resaltar va a ser el sujeto, ¿no? Que en este caso sería la niña bonita, por acá.
A ver, chicos, pregunta. Chicos y chicas, pregunta. Dentro de este sujeto que ya lo he segmentado, que está por acá, ¿cuál sería el núcleo del sujeto? Es decir, la palabra más importante. ¿Los leo o Niña. los escucho? Niña, perfecto. Niña. Eh, sí, sí me dijeron, no sé quién me está hablando, no me sale el nombre, pero bien. Bueno, Cintia o sí, Joaquín también, niña, ¿no? Entonces está fácil. Entonces, una vez que has identificado el núcleo del sujeto, automáticamente ya puedes identificar los otros modificadores. Por ejemplo, acá vamos a identificar que hay modificadores directos. Modificadores directos siempre son los determinantes o artículos. Por acá hay uno, modificador directo por acá. Y niña bonita, bonita que es un adjetivo calificativo también, modificador directo. Entonces, aquí es un MD, perfecto, gracias, además MD. Entonces aquí no debería haber ningún problema. Vamos como un otro. A ver, me voy adelantando un poco, ¿ya? Las aposiciones, eh, por ejemplo, una posición, ¿no? El coronel Bolognesi, de repente por acá, eh, derrotó al ejército enemigo. Entonces, si alguno o alguna de ustedes no sabe qué es una posición, bueno, es como el sinónimo de un nombre propio o de un nombre general, ¿no? Es decir, un elemento que hace referencia al mismo sustantivo. Por ejemplo, acá coronel y bolognesi son dos elementos que hacen referencia a un mismo ente, ¿no? De repente el coronel está por acá, ¿no? Bueno, no soy bien, un buen dibujante, pero por acá puede estar. Entonces el coronel puede estar acá, pero bolognesi, tanto bolognesi como coronel hacen referencia a este mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? En este caso, al momento de analizar, uno necesariamente es el núcleo y otro es necesariamente la posición. Ahora, la posición también se puede presentar de manera especificativa o explicativa, es decir, entre comas o no necesariamente entre comas. Y ya, entonces, la cápita perdón, el dato que te iba a decir era lo siguiente. La posición en sí es un elemento independiente del sujeto, pero en el caso de la UP, lo están considerando como un modificador directo. ¿Ya? Entonces, justamente por eso te había puesto acá que las aposiciones están en grupo de modificadores directos. Es decir, van a pertenecer, ¿ya? Porque fácilmente en otras partes podríamos encontrarlos como modificadores directos, modificadores indirectos y aposiciones como un tercer punto. Pero en este caso, aposiciones estamos poniendo modificadores directos. Entonces, si yo digo, el niño Luis jugaba con las vecinas. Aquí, bueno, el niño Luis jugaba con las vecinas. Por ejemplo, el niño eh, eh, cuyo padre era trabajador, jugaba con sus amigas. Ya, nuevamente, yo tengo acá el niño Luis jugaba con las vecinas. Pregunta, ¿cuál sería el núcleo del sujeto que ya hemos identificado acá? Niño, ¿no? Exacto, niño. Niño, tal cual. El truco simplemente, bueno, la mayoría me está demostrando que sí sabe, ¿no? Que sí tiene nivel. Pues el truco simplemente aquí es que el núcleo es el primero que se muestra, ¿no? Imaginémonos que, caso muy raro, ¿no? Que diga el Luis Niño. El Luis Niño jugaba con las vecinas. Entonces, en ese caso, Luis pasaría a ser núcleo y Niño pasaría a ser aposición. En este caso, Niño sería el núcleo, Luis sería una posición. ¿Y él qué sería? ¿Qué dice? M. MD, ¿no? M. M tal cual. Ya, chévere, chicos. Entonces, yo creo que en sujeto no vamos a tomarnos mucho tiempo, porque lo que más complica es los elementos del predicado, pero como le digo, hay que seguir con esa dinámica de analizar primero partes por partes
No va a ser un arroz con mango. No vamos a confundirle. Ah, ya, chicos, en otros ciclos confundían MD con OD. Saben que no es igual, ¿cierto? M o D no son iguales. Igual que el MI con el OI. Son diferentes. Pero de hecho en algunas también publicaciones en internet, qué sé yo, también algunas veces lo ponen como lo mismo, ¿no? Pero en sí no deberíamos confundir estos términos, MI y OI. Ya. Eso sí imagino que lo sabían, pero si no lo sabías, bueno, ahí está el dato, ¿no? A ver, bien chicos, bien, ¿eh? Están respondiendo bien. A ver, por ejemplo acá, el niño cuyo padre era trabajador, ¿cómo lo analizarían? Niño sería núcleo sujeto. ¿Ya? Él sería MD, cuyo Ajá, padre era trabajador sería MDAP. MDAP, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Quién fue? ¿Cuál es su nombre? Disculpa, no me sale acá la... Hola, soy Lynn. ¿Lin? Ajá, exacto. Ah, perfecto, Lin, gracias. Sí, claro, sería una posición, ¿no? Como te digo, la posición está considerado como un medio dentro de la UP, así que hay que considerarlo de esa manera. Como te das cuenta, estamos yendo netamente ahorita con los MD, con los modificadores directos, que es este grupo. Artículos, bueno, ya lo hemos visto. Nos falta todavía adjetivos determinativos, que todavía no lo hemos visto. Adjetivos calificativos y las aposiciones sí están por acá. De hecho, acá te dan, ¿no? Como que el repertorio. Los modificadores directos pueden ser artículos, adjetivos, frases adjetivas también. Ah, por ejemplo, una frase adjetiva y que genera bastante confusión. Es el niño agotado llegó a la meta. Incluso podría poner acá, agotado de tanto correr. El niño agotado de tanto correr. Entonces, pregunta chicos y chicas. Supuestamente esta forma pertenece a un tipo de verboide, ¿no? Que terminan en a o ido. ¿Se acuerdan? ¿O no? Los que terminan en a o ido, todos ocho. Participio. Participio, ¿no? Tal cual. Participio, ¿no? Y el participio tiene diferentes funciones, ¿no? Una de esas funciones es funcionar como adjetivos o como una frase adjetiva. En este caso, cuando se te presenten de esta manera, porque, o sea, les digo porque ha pasado casos que los chicos han manifestado esto como un participio, como un verboide, lo cual en este caso no es la función, pues, ¿no? En este caso la función, acá como me habían manifestado, me habían dicho MD, N, y todo esto agotado de tanto correr, sería el MD, ¿no? MD como una frase adjetiva, ¿no? Ahora, claro, esto en un primer esquema, ¿no? Si queremos analizar un esquema segundo, ya sería por acá este núcleo, un MI por acá, ¿no? Entonces, lo estamos analizando en el nivel 1, completamente. Ya. Entonces, ya nos faltaba por acá los adjetivos determinativos. A ver, los adjetivos determinativos son los determinantes. Son los determinantes. Por ejemplo, determinantes esa, aquella, aquel, esta, muchos, pocos. Si uno se pone a revisar el material de los determinantes, vamos a identificar que hay diferentes tipos de determinantes y diferentes clases, ¿no? Este muchacho
vestido de azul, recorrió las calles de Lima. ¿Cómo analizaríamos este sujeto? El sujeto estaría hasta acá, ¿no? Sujeto por acá. Escucho y las leo. Y las leo. Muchacho es NS. NS o núcleo, ¿no? Claro, núcleo. Este es MD. MD, Vestido de azul es MD. MD, ¿no? Vestido azul, MD. Es una frase adjetiva, MD. Bien, entonces, al menos el MD parece que no causa muchos problemas. Como le digo, para que no se compliquen tanto, y me imagino que también tienen PPTs, pero la forma resumida está acá. O sea, les he puesto acá. Entonces, como ustedes van a tener el PPT, pueden tomarlo como que una captura de pantalla, ya cuando lo revises nuevamente y tienes todo esto, ¿no? Entonces, ya hemos visto todos los tipos de modificadores directos, y ahora vamos a atacar los modificadores indirectos. Y al final, vamos a analizar algunas de estas maneras, porque es lo común que te pone la UP, ¿no? A ver, el MI, en cuanto al MI, debemos saber dos aspectos. En primer lugar, que tienen que tener necesariamente un enlace. Y ese enlace es como esto, ¿no? Vengo San Borja. O sea, no tiene sentido vengo San Borja, ¿no? Debe haber una preposición. Vengo desde San Borja o vengo de San Borja. Estos son como que enlaces, a esto me refiero. Obviamente esto no es una oración, es un sujeto todavía. Pero me quiero referir a esto. Entonces, por ahí me habían dicho que saben efectivamente qué son las preposiciones. Vamos a ver, por ejemplo, mira, si yo pongo lo siguiente, los niños de la ciudad llegaron anoche o al mediodía. Entonces, el truco es esto, bueno, el análisis de acá ya no debería causar problema, ¿no? Este MD por acá, NS, entonces, de la ciudad, automáticamente tú ya tienes que catalogarlo como MI. ¿Por qué? Porque acaba de haber un enlace. Este enlace es un indicador de que es MI, que ya de manera indirecta influye al núcleo del sujeto. O sea, por tan solo aportar esto, que es una preposición, ya lo convierte en MI. Entonces, con todas las preposiciones que se van a presentar de esa manera, va a funcionar igual. Ahora vamos a otro, ¿no? Bueno, la señora con falda morada fue al mercado. Entonces, acá también. Profesor, yo ya sé el análisis. Bueno, en primer lugar, yo ya sé cuál es el sujeto. Tengo el MD por acá. Tengo el núcleo. Profesor, usted me ha dicho que el truco es identificar una preposición, ¿no? Entonces, la preposición lo tengo por acá. Perfecto. Entonces, eso es como un indicio, una huella, que todo lo que viene hasta acá sería un MI. ¿Por qué? Por el simple hecho de que por acá tengo mi preposición. Ya, entonces eso sería lo primero que tendríamos que saber. Pero no es el único caso, ¿no? También dice que hay un complemento. En la UP lo llaman como MICC, ¿no? Que es una conjunción comparativa. Modificador indirecto, conjunción comparativa. Ya, acá está. E inicia, perdón, con el cómo.
Con el como sin tilde, por si acaso. Ya, no te vas a equivocar. Como sin tilde. A ver, continúo por otra PPT, ¿ya? Sí, digo, los niños o las personas como tú, esas personas que tiran la basura en la calle, ¿no? Las personas como tú no deberían eh, ser ciudadanos, ¿no? Entonces, mira, tú ya sabes las preposiciones, que sí o sí deberían ser un indicador de MI, pero también cuando veas este elemento, el cómo, tiene que ser como que un indicio de que lo más probable es que lo que venga es un MI. Entonces, tú pones por acá, las personas como tú, eh, esto lo tienen clarísimo, MD, NS, como tú, entonces acá está el enlace, ¿no? Este enlace, bueno, lo llaman modificador indirecto de conjunción comparativa, va a indicar que todo esto es un MI. Profesor, entonces, ¿qué es lo que me estoy dando cuenta? Que todos los MI siempre van a tener un enlace que los va a unir a todo lo que viene acá, ya sea enlace preposicional o enlace comparativo. De hecho, también está no solamente el cómo, también está el cuál, ¿no? O el cuáles también si fuera en plural. O de repente el cuyos también, los niños cuyos padres se murieron, eh, viajaron al norte. Entonces por acá, ¿no? Tengo MD, el núcleo del sujeto, y el cuyos padres también, ¿no? Como el MI. Porque tengo como que un enlace por acá. A ver, chicos, una pregunta. No lo he puesto, pero quiero ver si lo pueden identificar. ¿Qué es lo que dice, o cómo se clasificaría este tipo de oración? Esa mujer que tú conoces viene preparada. El sujeto ya sabemos que es hasta acá. Y lo que deberías averiguar o identificar serían los elementos. ¿Cómo serían? Te leo y te escucho. No importa si te equivocas, al final estamos para aprender. Si no se animan a hablar, pueden escribirlo, no pasa nada. Joaquín. A ver, esa sería MD, mujer, núcleo del sujeto, bien. Y que tú conoces MI. Ya, y justamente quería llegar a gracias Joaquín, y justamente quería llegar a este punto en el cual cuando son frases preposicionales o frases subordinadas, como por ejemplo, que tú conoces. Bueno, las frases o la proposición subordinada, en este caso es una proposición subordinada adjetiva, que comúnmente aparece con el que, ¿no? Esa mujer, ¿qué mujer es, no? Que tú conoces, o en todo caso la mujer conocida, ¿no? La niña que aprobó el examen, la niña inteligente. Entonces, cuando son proposiciones subordinadas que comienzan con un 90% con el que, van a ser modificadores directos, ¿ya? Porque fácilmente yo podría decir esa mujer conocida, ¿no? Esa mujer conocida viene preparada.
Entonces, conocida como funcionaría como un adjetivo calificativo. Entonces, como es un adjetivo calificativo, tú ya sabes que los adjetivos calificativos son MD. Ya, pero está bien que lo hayas dicho para aclarar esa duda. Entonces, estas proposiciones subordinadas siempre van a funcionar como un modificador directo. Ya, entonces, esa sería la parte del sujeto. En, en resumen, simplemente en cuanto a los sujetos, sabemos que los MD son artículos, un tipo determinante, determinantes. ¿Qué más? Están los adjetivos calificativos, están las aposiciones, están, bueno, esos son todos, ¿no? Se me olvidó de alguno más. Hay las frases adjetivas, frases adjetivas. Y por el otro lado el MI, que serían los enlaces preposicionales, y el MICC, ¿no? Que sería el modificador indirecto complemento, conjunción comparativa. Ya, hasta ahí. ¿Hay alguna duda en cuanto a algún elemento para poner algún ejemplo para sacarnos de duda? ¿Los escucho ahora o callen para siempre? En alguno de estos elementos, para poner un ejemplo. O tú me planteas un ejemplo y lo analizamos. Ya, Santiago me dice todo claro. Joaquín, ¿qué tal? Te escucho. Sí, una consulta con respecto a esa oración que puso de los niños cuyos padres se murieron, viajaron al norte. Ya. ¿Por qué en ese caso cuyos padres era MI? Cuyos padres, porque es una, bueno, funcionaría como, lo voy a poner acá, funcionaría como un enlace comparativo, como el cómo, aunque acá lo que generaría duda sería que, o cuál sería en sí lo que yo te puedo responder acá, es que este cuyos tiene una forma del cómo, por acá. O sea, esa sería mi respuesta, pero yo no sé la duda exacta que podrías tener ahí, de por qué te confunde con algún elemento más, algún elemento extra. O sea, solo el MI sería cuyos padres, hasta ahí nomás. O hasta, No, cuyos padres se murieron, debería ser. Bueno, no sé si lo puse hasta se murieron. Sería así, cuyos padres se murieron. Sería todo esto. De hecho, ah, mira, acá hay algo bastante claro, mira. Y gracias por decirlo ahí. Y acá fue un error mío. Mira, en este caso, y no sé si se habrán dado cuenta, que aquí, más que un MI, sería un MD. A ver, porque yo no sé si saben las oraciones o las proposiciones subordinadas. Las proposiciones subordinadas son oraciones o que tienen verbos, pero de manera secundaria. Y entonces, en este caso, mira, en este caso tengo dos verbos, ¿no? Tengo verbo viajaron y tengo el verbo murieron. Pero en este caso, cuyos va a ser el elemento que los va a subordinar a murieron. Entonces, está bien tu pregunta, Aponte. Claro, acá, sí, acá la respuesta sería que este sería MD, igual que la de acá, ¿no? Profe, ¿y por qué no MI con el cómo? Porque el cómo simplemente se va a mantener cuando no tiene ningún verbo dentro de. Y lo vamos a clarificar acá. Los amigos, como los de tu madre,
valen la pena. Y por el otro lado, ¿no? Los políticos que viajaron son corruptos. Y por acá, las madres cuyos hijos son vagos, ¿no? Están sufriendo, están tristes mejor. Ya, entonces el truco era lo siguiente, ¿no? Tú ves el cómo y la pregunta, a ver, hasta acá, sujeto, ¿no? Los amigos por acá, MD, núcleo de sujeto. Ahora, todo esto, la idea se terminaría en cómo los de tu, no tiene sentido ahí, ¿no? La idea se terminaría acá, ¿no? Como los de tu madre. A ver, pregunta, ¿hay algún verbo subordinado acá? Como los de tu madre, no existe, ¿no? Entonces acá es un MI. Es un MI especificando, ¿no? Es un MI de conjunción comparativa. Ahora, es muy diferente a lo de acá, ¿no? Tengo el sujeto por acá. Y mira, acá la diferencia es radical. Los políticos, por acá tengo el MD, que sería los políticos, núcleo del sujeto. Pero mira, profe, acá veo un verbo. Es el único caso que es un verbo subordinado en función adjetiva. Porque los políticos que viajaron, fácilmente podría decir los políticos viajantes, ¿no? Entonces, en este caso, como yo veo un verbo subordinado, va a ser MD. MD porque fácilmente yo podría decir los políticos viajeros incluso, ¿no? Los políticos viajeros. Y viajeros califica directamente a políticos. Entonces, Joaquín y todos en general. Aquí en la última, ¿cómo estuviera funcionando? ¿Como un MI o como MD? Si ya sé que esto es MD, núcleo del sujeto. O sea, la gran pregunta es acá, lo que me estaban preguntando. MI. Identifique, ¿cuál sería el verbo principal acá? Las madres cuyos hijos son vagos están tristes. ¿Cuál sería el verbo que tiene mayor preponderancia? O el protagonista, el actor principal. Están, ¿no? Perfecto, sí, están. Yo me había confundido, había puesto son. Están. Es la que tiene mayor protagonismo dentro de... Profe, pero acá yo veo lin MD, ¿no? Sí. Por acá yo veo un verbo también, ¿no? Este son. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Nos habíamos quedado en la idea de que cuando vemos dos tipos de verbos, obviamente uno tiene que ser subordinado. Y si el subordinado está acá, son. En este caso está eh, subordinado por el cuyos. Vamos a decir que todo esto es un modificador directo. Porque las madres cuyos hijos son vagos, ¿no? Todo esto automáticamente va a calificar a madres, ¿no? Muy diferente a los comparativos, porque mira, si tú te das cuenta en los comparativos no existe un verbo acá. No existe ningún verbo. Entonces, fue afortunado tu acotación, Joaquín. El cuyos deberíamos manifestarlo como un MD, es decir, como una proposición subordinada adjetiva. Ya, entonces está claro. Dime, Joaquín. Sí, una pregunta. En ese caso, como son elementos explicativos, ¿no debería ser también por aposición? Aposición, cuyos hijos son vagos. Bueno, también podríamos considerarlo como una posición, ¿no? Pero la aposición son dos, a ver.
Acá, ¿sabes por qué lo considero como una preposición subordinada? Por este elemento, por el cuyos y por el que. Pero ¿en qué caso sería todo esto como una posición en este caso? En sí tenemos dos tipos de posición, la explicativa y la especificativa, ¿no? Entonces, si yo digo los niños Ahora sí. Ya chicos, disculpen, hubo un problema técnico de mi laptop, así que justamente se salió absolutamente todo. Ya, nos habíamos quedado, estoy abriendo la PPT, para que no se haya borrado también. Habíamos quedado, por ejemplo, en las palabras, en la oración, el niño cuyo padres están avergonzados, eh, han ido a estudiar, ¿no? Ya está abriendo ahorita. Entonces, ¿por qué no clasificarlos como oposición? ¿Y por qué sí como, es decir, oposición? Bueno, en sí los dos son modificadores directos, ¿no? Tanto la posición como la subordinada. Pero ¿por qué no clasificarlo como oposición? Ya, un momento para abrir, por favor. Ya, acá comparto la pantalla, ¿ya? Y la explicación es bastante sencilla, se podría decir, porque simplemente deberíamos saber la definición de la posición. Sabemos que hay dos tipos de posiciones, la posición especificativa y la aposición explicativa. Ya, y voy a tratar de, no se guardó lamentablemente la parte teórica. Ya habíamos dicho los niños cuyos padres viajaron, se fueron del país. Eso por un lado. Entonces la pregunta era ¿por qué este cuyos padres viajaron no clasificarlo como una posición? ¿Por qué sí como un, una frase subordinada? A ver, vamos a ponerlo acá. MD, por acá niños, núcleo del sujeto, y esto lo habíamos puesto como por cuyos padres viajaron, como un MD, pero de el tipo de subordinada, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué una posición? Porque la posición sería de esta manera. Los niños, voy a poner otra forma, ¿no? El sacerdote o el presidente o el alcalde, ¿ya? El alcalde Espinosa inauguró la pista. Y por otro lado, el alcalde, cuyas obras, alcalde, cuyas obras son nefastas, mm, salió reelegido. Salió reelegido. A ver, aponte, creo que me preguntabas, ¿no? Bueno, va para todos en sí. Acá tenemos dos oposiciones. En primer lugar, tenemos la exposición espinosa,
MD, núcleo del sujeto. Ahora, tenemos esta MD de tipo aposición. Aposición especificativa en este caso. Entonces, cuando hablamos de aposición especificativa, estamos hablando solamente de un elemento que va a repetir. Entonces, en este caso, estamos hablando de una posición. Por otro lado, si la posición es más grande, bueno, no hay manera de que sea especificativa. Si la posición es más grande, necesariamente, y esa posición necesariamente tiene que estar entre las comas. Entonces, en este caso estamos hablando de explicativos. Entonces, mira, si tú te das cuenta, la estructura de acá arriba y de acá son iguales. O sea, son tal cual iguales. Pero la única forma de que sea una posición del tipo explicativo es que esté entre comas, separados. En ese caso sí sería un modificador directo del tipo posición. Profe, ¿qué es lo que pasa cuando este cuyos está afuera, pero no necesariamente con las comas que explican todas sus características? Bueno, simplemente lo vamos a considerar como un modificador directo tal cual, no del tipo aposición. Viendo las prácticas de la UP, difícilmente te van a poner estos cuyos, simplemente te van a poner el qué, ¿no? Los niños que sus padres viajaron, Entonces, si te ponen esto, ya sabes automáticamente que es un modificador directo. En el caso de que te pongan cuyos, solamente en el caso que te pongan cuyos y está sin comas, tú califícalo como modificador directo, como frase subordinada. Y para terminar esta idea, la única manera que tú puedas considerarlo como oposición es que esté entre comas. ¿Ya? Si está entre comas, tendría que ser, ¿no? Profe, ¿por qué? Porque hay otro tipo de posición, ¿no? Pero esta posición, la única forma que aparezca es que sea como una unidad. Por ejemplo, mi tío Juan, ¿no? Mi tío Juan. Entonces, acá, profe, Juan es una posición. No puede ser explicativa, porque la explicativa es más amplia. Entonces, la única forma que sea aposición sería del tipo especificativo, porque el especificativo solamente me habla de un elemento. Si me habla más elementos, necesariamente tendría que estar entre comas. Esa sería la respuesta para no confundirnos. Ahora, teniendo en cuenta ello, bueno, solamente hemos puesto estos tres, y bueno, por acá hacemos alguno más. Bueno, acá. A ver, primero vamos a analizar las estructuras y luego vamos a ir con esto, ¿ya? A ver, nos ponen estas estructuras. Analice sintácticamente las oraciones. Yo te ayudo analizando los sujetos. El moderno sería por acá. Todo esto sería el sujeto. Estoy seguro que también lo has identificado ya. Entonces, ¿cómo sería el análisis aquí? ¿Me lo puedes escribir así rápido en el chat? O me lo puedes hablar, no pasa nada. Las MD, exacto, por acá. Semillas, Santiago, gracias, núcleo del sujeto. Y lo demás MI. Claro, acuérdate que estamos hablando siempre en el primer esquema, en el esquema de primer nivel, ¿ya? MI por acá. Entonces no habría nada de raro, ¿no? En la segunda, vamos por acá. A ver, esa está buena, la segunda está buena. ¿Cómo lo analizarías, perdón, la palabra comunismo, cómo generalizar en la década de 1840? Bueno, ya sabes que es un MD, ¿no? Pero acá, ¿cómo seguiría? ¿Cómo lo analizarías esto? La M de palabras N comunismo, perdón, la ya, palabra núcleo del sujeto, exacto. Núcleo comunismo MD, y lo demás aposición.
Claro, acá ustedes me dicen que es comunismo MD, me dicen. Y por acá aposición, ¿no? Perfecto. Sería una posición, bueno, sería MD, ¿no? MD, pero del tipo aposición, y si queremos ser más específicos, quizás sería una posición del tipo explicativo. Ya sería una posición del tipo explicativo. Está bien. A ver, el término ha denotado de manera sistemación. Ya, acá está sumamente sencillo el término. Ha denotado de manera sistemática la socavación de los cimientos. Bueno, acá está, sí. Exacto, Santiago. Está demasiado fácil acá. MD y sería el núcleo del sujeto, ¿no? A ver, vamos a ver uno que tenga un poco más de nivel. A ver, por ejemplo, acá tenemos todo esto. ¿Cómo se pudiéramos analizarlo? Ya por acá, la que es el ya MD, escasa. Claro, escasa que es un adjetivo calificativo. El núcleo por acá, núcleo de sujeto clase. Obrera también sería MD. Rusa también MD, claro. Y todo esto sería también MD, ¿no? MD del tipo aposición. Ya, bueno, acá no nos ponen más, o no nos ponen de repente un modificador directo del tipo eh, preposición subordinada del tipo adjetivo, ¿no? Entonces, bueno, acá arriba no lo pongo también porque el análisis también es tal cual. O sea, este era como que la oración más grande, más compleja, ¿no? Ya, entonces en el examen de la UP, bueno, las prácticas también te pueden poner de esa manera, que lo puedes desarrollar sin ningún problema. Y para mí, o sea, lo que yo pienso, que es un poco más complejo, es realizar este tipo de estructuras, ¿no? O sea, te dan ya los elementos o la estructura específica que debe tener y simplemente tú tienes que construir la oración a partir de ello. Como te digo, aquí enfoquémonos simplemente en el sujeto porque el predicado lo vamos a ver la clase que viene. Entonces voy adelantándome un poco acá. Acá me dice que el sujeto tendría que tener un MD, tendría que tener un núcleo de sujeto y un MD. Creo que está bastante sencillo. A ver un ejemplo así rápido nomás. El estudiante joven. Ok, gracias. O niño inteligente también. Bueno. El estudiante joven cumple la estructura, sí, MD por acá. Estudiante que el núcleo del sujeto y joven acá. Entonces no debería generar ningún problema este tipo de estructuras. Ahora vamos a ver si el siguiente es un poco más complejo. Acá ahora ya me dicen aposición. Bueno, veo que la UP tampoco te pone específicamente un tipo de aposición, ¿no? Entonces, si no te va a poner un tipo de aposición, entonces manda cualquier tipo, ¿no? Que sea aplicativo, especificativo, no pasa nada. A ver, Santiago me dice, Juan, ya, el niño más inteligente de la cuadra, y ahí, ¿no? Seguimos, jugaba, tal. Vamos a ver si cumple el núcleo del sujeto, Juan, por acá la posición, y bueno, no nos piden nada más, no nos piden nada más. Bien. Y mira, acá ya sí nos sube un poco más el nivel. Me piden modificador directo
núcleo del sujeto, modificador directo y un modificador indirecto, conjunción comparativa. Acuérdate que la conjunción comparativa necesariamente tiene que empezar con el cómo. Los libros viejos como estos. Como estos. Bueno, ya. A ver. Lin, ¿verdad? ¿O no es Lin? Sí, Sí, perfecto. Ahora, los libros viejos como estos. Modificador directo aquí está. MD, el núcleo del sujeto, viejos, tal cual. Y acá está el enlace comparativo que es el cómo. Se entiende que el predicado está adelante, pero no lo estamos haciendo porque nos estamos enfocando en el sujeto. Ya, perfecto. A ver, se me ocurre poner otro, a ver, que tenga MD. A ver, que tenga MD por acá. MD más núcleo del sujeto más más MI. ¿Por qué no nos han puesto MI aparte de la comparativa? A ver, esa estructura, ¿cómo lo haríamos? No te estoy pidiendo MI conjunción comparativa, sino simplemente un MI, tal cual. El sabio joven de clase media. El sabio joven de clase media. Y ahí puedes seguir. El MD sabio es... ya está bien. Joven de clase media. Como le digo, se entiende que estamos analizando las oraciones. Un minuto, por favor. Las oraciones en el primer nivel esquemático, solamente en el primer nivel esquemático, no en otros. Ya, a ver, vamos a cerrar con la última y de ahí nos vamos avanzando un poco con el sujeto, con estos minutos que quedan. Bueno, y que te debo también porque se me dio mi conexión. Ya, a ver, ahora sí. Yo digo MD más núcleo del sujeto más una posición, pero te voy a poner la clase para que sea un poco más complejo. Más aposición especificativa. Y bueno, creo que ponerlo en M ya no hay una clase. A ver, acá terminamos con este sujeto, ¿ya? A ver, pero dime una posición especificativa, no una explicativa. la Universidad Pacífico. Ya, Pacífico. O el señor Juan también arriba. Claro, la universidad por acá sería el núcleo Pacífico por acá. Ya, perfecto. Perfecto. No, entonces, en cuanto a los sujetos, la complejidad no es muy amplia. Por acá podríamos ayudarnos. Bueno, está un poco más desordenada la de acá, pero la de acá sí está más ordenada, la que te había mostrado. Bueno, la que te había mostrado y la cual no se guardó. Pero de eso se trata, ¿no? De conocer en qué función están los modificadores directos, qué función tienen los modificadores indirectos, saber los tipos de posiciones también. Lo que me preguntaba, lo que me decía Ponte también, cómo no confundirlos con una posición, el cuyo. Como te digo, no he visto ninguna práctica que ponen el cuyo, pero te lo pongo como para que tengas un poco más de nivel. No confundirlo con las oposiciones.
Ya, ahora, déjame ver esto. Oraciones bimembres, tres verboides diferentes que cumplen la función. Ya, lo que te voy a pedir para la próxima clase, pero bueno, veo que tienes un buen nivel. Es como que darle un repaso. Sé que están en vacaciones, ¿no? Pero igual dale un repaso, una chequeada corta nomás a los elementos del predicado, porque como te digo, si voy a explicar el predicado uno por uno, objeto directo, circunstanciales, predicativos, objetivos, subjetivos, nos vamos a tomar mucho el tiempo. De repente lo que podríamos enfatizar más es el predicativo, subjetivo y objetivo, que desde mi punto de vista es un poco lo más complejo. Pero luego todo lo demás pienso que sí se puede realizar sin ningún problema. Ya, a ver, vamos a terminar con las oraciones que no habíamos terminado, ¿ya? Que no se había analizado, que estaban acá. Voy a bajar un poco. O lo voy a borrar mejor. A ver, acá me decían, los bolcheviques rusos llegaron al poder sin un plan detallado para el nuevo orden estatal. Entonces, acá tampoco se te va a dificultar porque ya has analizado esto sin ningún problema. Supuestamente el más complejo. Santiago me dice que los es un MD, exacto. Bolcheviques, el núcleo del sujeto, y los rusos, un MD. Y por acá está fácil, ¿no? Está el núcleo del sujeto, que es Stalin, y el dirigente bolchevique más violento, que sería el modificador directo del tipo aposición, ¿no? Si queremos ser más específicos, de repente en la PC1 me dice, bueno, creo, hay que ser lo más específico, más prácticos, porque por cualquier cosa te bajan puntos, por cualquier error más mínimo, mejor dicho. Entonces acá debería ser una exposición explicativa. Explicativas, exacto, Santiago. Y quiero terminar con lo de acá, para que no haya quedado dudas. Y me bien lamento en la pausa. Una vez mi laptop falla de esa manera. No, primera vez, mejor dicho. A ver, yo te había manifestado que en este caso, las niñas que llegaron desde Salamanca, eh, de hecho podría hacerlo más complejo, ¿no? Las niñas curiosas que llegaron desde Salamanca obtuvieron beca. Entonces tú ya sabes que cuando identificas esta ¿qué? Y eso seguramente lo has visto o lo verás en las proposiciones subordinadas. Cuando identificas esta ¿qué? Ya date una idea de que todo lo que viene es algo subordinado. Además, eso es uno. Y la otra es que acá también identificas un verbo, ¿no? Un verbo que está subordinado en segundo plano. Porque el verbo principal está acá. Entonces, ¿de qué manera lo haríamos? Por acá, niñas, MD, perdón, las MD, niñas sería el núcleo del sujeto. Curiosas también sería un MD. Y que llegaron desde Salamanca, que sería todo esto, sería un MD también, ¿no? Bueno, si queremos ser más específicos, ¿no? Es una frase subordinada, ¿no? O una proposición subordinada en función de adjetivo. Si quisiéramos ser más precisos todavía, ¿no? Ya, esto lo hacemos en la próxima clase, los predicativos objetivos
Y por acá si no nos han puesto nada más. Ya chicos, a ver, hago una pregunta de manera general, solamente acerca de los núcleos del sujeto que hemos visto ahora. ¿Algún elemento que no haya quedado claro o alguna estructura que no haya quedado claro? ¿No? Para culminar ahí y manifestarle nuevamente que para la próxima clase es necesario tener al menos una base de los elementos del predicado que es la estructura que más elementos tiene dentro de. Bueno, Santiago me dice bien. Si hay alguna pregunta, alguna duda, me lo dicen, no hay ningún problema. Aponte, Joaquín, dime. Sí, es una consulta con respecto al MD por oposición. O sea, a Sí. mí me habían enseñado de que con respecto a los sintagmas adjetivos, o sea, ahí lo consideramos como un MD, aunque esté entre comas, por así decirlo. Pero si es un sintagma sustantivo, ahí sí lo consideraríamos pura posición, ¿no? ¿Cómo? Si es un sintagma. Ah, repíteme, no te entendí. Ah, ya, es con respecto a que si está entre comas, hay casos en donde no es aposición. O sea, bueno, a mí me explicaron eso. Por ejemplo, ¿Ya? si hay un sintagma adjetivo, o sea, digamos, si hay un adjetivo que está calificando al núcleo del sujeto, pero aún así está entre comas, lo consideraríamos como un modificador directo como tal, no como por aposición. Pero si Como fuera, oposición. por así Ujú. decirlo, un modificador en donde no hay un adjetivo presente, ahí sí sería por aposición, o sea, como si fuera un sintagma sustantivo. Ya. Que si un momento, Lin, si en el mismo sintagma no existe un adjetivo como por ejemplo las niñas furiosas que llegaron de Salamanca. Ya, tú me dices que en este caso, esta que llegaron desde Salamanca funcionaría como MD, como posición o no posición. Ah, no, en ese caso, o sea, como esa es subordinada, Ujú. no vendría a ser por aposición. No, pues ahí no sería posición, ¿no? Porque es proposición Ajá, subordinada adjetiva. Pero claro. en el caso de, a ver, de repente por acá, que hicimos alguno, los de acá, ¿no? Creo que allá en esa anterior diapositiva había algo de avasallada. Por ejemplo, ahí en ese caso, eh, ma- Ya, más, ya, los que terminan en A, oído, 28, lo que estamos diciendo. ajá, Ya, a ver, por acá lo escribo. Puedo borrar esto, ¿ya? Yo digo, los soldados eh, avasallados, ¿no? Avasallados perdieron la guerra. ¿A eso te refieres? ajá, Ya. En ese caso, ¿qué me decías que era esto? En este caso es MD, pero no es aposición, pues. sí. Sí, sino de que antes, bueno, había en una diapositiva, creo que había un avasallados entre comas, en la última que habíamos visto, Ya. Sí, se perdió antes de. ajá, ahí, avasallada Ya. desde el principio. Ya, por acá. Ajá, Ajá, acá. Ya. ajá. Ya, tú me dices que acá, ¿cómo sería? No sería posición. Ajá, sino de que me habían explicado de que por haber un elemento que está funcionando como un adjetivo, o sea, una construcción de forma adjetiva, podríamos ¿Ya? decir de que no hay oposición ahí. No hay oposición acá. Ajá, Sí, puede tomarse de esa manera también. Depende al criterio que, por ejemplo, como la posición, ¿no? Que no es MD en sí, pero la UP lo está considerando como un modificador directo. Entonces lo estoy considerando como modificador.
Entonces, lo que te recomiendo es simplemente seguir el criterio que llevas con el profesor, pues, ¿no? Porque Ah, si en ese ok. caso, sí, sí, es lo más común que veo, ¿no? Que de repente algunos profesores toman un punto de vista diferente y lo mejor que puede hacer el estudiante es seguir al momento de hacer su procedimiento, el análisis, seguir el procedimiento del profesor con el que está tocando. Entonces, esa es Pues, la recomendación mía, ¿no? Lynn, te escucho. Sí, mi consulta era respecto al modificador indirecto de construcción comparativa. Ya, Hay ocasiones en las cuales normalmente el cómo se supone que debería de introducir la comparación y debería de facilitar la identificación del modificador indirecto, pero sí, hay ocasiones como, por ejemplo, María como Juan son estudiantes de la Universidad del Pacífico. Un ejemplo. En ya. esa oración el cómo no funcionaría como modificador indirecto, ¿o me equivoco? A ver, lo voy a poner por acá, ¿ya? Ahora me dictas nuevamente, por favor. María como Juan Ya, como Juan. son estudiantes, ya, ahí, más o menos algo así. Ya. Ya, en este caso, eh, la teoría me dice que ese, el de acá, este elemento como, siempre tiene la función de comparación. O sea, a menos que esté tildado, pues, ¿no? Que sería un pronombre interrogativo. Pero en estos casos, para seguir con la regla misma, hay que seguir considerándola simplemente como un MI, porque no podríamos categorizarlo como otro elemento, como otra función. Entonces, eso sería como, no, eso sería como el núcleo del sujeto. Ahora, no hay forma de que Juan sea el núcleo del sujeto, eso está claro. Ni tampoco que este como sea como, de repente, María y Juan, ¿no? Por ejemplo, en María y Juan, sí voy a decir que hay un sujeto complejo, porque tenemos un núcleo uno, un enlace, y tenemos un núcleo 2. Entonces, si por ahí se nos pasa la idea de que hay una semejanza entre estos, no, acá no estuviera así. Entonces, en este caso hay que considerarlo solamente como un MI nomás. Ah, ok. Es que Sí, como que ambos tienen la misma, o sea, equivalencia o la misma jerarquía. Creo que ese cómo se podría entender como un i. Entonces, por sí, eso también estaba pensando ello, de- pero no tenemos un tipo de conector como el como, eso es lo curioso, ¿no? Así como el y, el pero, el sin embargo, ¿no? O alguno que, al menos si queremos juntar, debemos utilizar la copulativa, los conjunciones, perdón, claro, los conectores copulativos, pero los únicos copulativos son el i, el e, el ni y el que. De repente si poníamos María ni Juan, ¿no? María ni Juan son estudiantes, entonces ahí sí estuviéramos considerando como, wow, este podría ser el enlace, ¿no? Pero el cómo no se está considerando dentro de estos conectores. Solamente los conectores de unión, al menos los copulativos, son estos, y el ni, el que. Entonces, en este caso solamente nos quedaría considerarlo como un MI. Ah, ok, entonces Sí. sí, queda Y- todo claro, y- gracias. claro, y este dato, este cuadrito acá podrías anotarlo, ¿no? Son los únicos que enlazan dos. No, gracias a ti por tu pregunta. Bueno, chicos, entonces ahí nos quedamos nuevamente. Disculpar por la interrupción que hubo. Eh, Están con buen nivel, así que hay que seguir simplemente repasando y ya nos vemos la próxima semana. Buen inicio de semana. Bueno, el martes ya no, pero igual, nos vemos. Lynn, ¿pasó algo? Vaya, ya Lynn ya se fue.
No, no, me había preguntado, por eso y no dejó de levantar la